Bienvenidos al Bibliófilo. Definitivamente Miguel Delibes para mí se ha convertido en uno de los autores favoritos, porque presenta gran versatilidad en los temas que trata y una gran elocuencia literaria. En esta oportunidad nos trae casi un ensayo sobre el heroísmo adornado de toda la literatura. Se trata de Madera de Héroe. En esta obra nos va a presentar la vida de Gervasio, desde su infancia hasta después verlo mayor, haciéndose hombre y enlistándose. Pero no es una preocupación que se dé en el vacío. Toda la investigación que hace sobre el heroísmo está enmarcada dentro de la Guerra Civil Española. Y resulta muy poderoso que nos muestre en el interior de la familia cómo se dan los estragos de la misma guerra civil, acentuando más lo que es una guerra civil, una pelea entre hermanos, entre familiares. Al presentarnos la perspectiva de Gervasio desde su infancia, me recordó mucho el libro de Cuando la vida empieza, de Bunin, donde nos muestra a Gervasio niño, afectado y conmovido por todas las experiencias alrededor de la muerte. También vamos a ver que va a describir todas las diferencias físicas, todas las diferencias ideológicas, religiosas e inclusive de clases que se dan en el interior de su familia. Algo que también me parece que está relacionado con 5 horas con Mario, porque nos va a remarcar esas mismas críticas a través de las clases sociales y de las orientaciones religiosas que marcan mucho la sociedad española. Y por qué no, también la nuestra, la latinoamericana. Y es que esta familia, cuando va a estallar la guerra civil, va a estar dividida, por decirlo así, en 2 ramas de la familia, en 2 bandos. Los liberales y los cristianos, por decirlo de alguna manera, los de derecha y los de izquierda. Pero esta gran investigación no va a dejar de mostrarnos todas las atrocidades de ambos bandos. Eran tantos los muertos que a veces pensaba que no iban a quedar testigos de tan horrenda carnicería. Estas palabras tan poderosas me parece que nos representan lo que es una guerra civil. En Colombia, nosotros que hemos sufrido también genocidios y grandes guerras y desplazamientos, también me hacen preguntarme lo mismo. ¿Cómo es que todavía hay gente? ¿Cómo es que todavía hay habitantes, a pesar de todos los muertos y todas las masacres que han existido? O también más adelante, en otros pasajes que me recordaron mucho a Hemingway en su obra ¿Por quién doblan las campanas?, que también hablamos anteriormente, nos va a presentar que esos excesos de uno y otro bando estuvieron allí presentes. Mi tío, el militar, aseguraba que la guerra estalló en 1934, cuando la Revolución de Octubre. Según él, lo que vino después era ya inevitable. Aunque así fuera, 377A, algo falló. Si el oficio de los curas y el deber de los cristianos es perdonar, algo importante falló en ese momento. En este pasaje en particular me recuerda uno de los diálogos donde Hemingway pone a los rebeldes hablando sobre el perdón y cómo en una guerra civil el perdón es algo muy importante, lo cual me parece que es todavía más actual en Colombia, donde estamos en el proceso posterior a la firma de la paz. Pero es muy importante el perdón de ambos bandos para que esa paz florezca, para que sea real, genuina, sin hipocresías y que no desemboque en un resurgimiento de la guerra civil. Me parece que eso es importante y está muy elocuentemente mostrado en la obra de Hemingway que les menciono y en estos diálogos donde se nos presenta la misma guerra civil. También me parece muy importante el poder de los eufemismos, en cómo se trata de minimizar la crudeza de la guerra a través de palabras un poco más suaves. En Colombia lo vemos, por ejemplo, con los falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales. Vemos que aquí también algunos excesos de la guerra son tratados de forma suave, disfrazándolos con palabras no tan crudas, no tan atroces. Veámoslo acá. Mira, hijo, llevar la fe y la civilización a los infieles ya es de por sí una acción meritoria. ¿Y es bueno matarlos por eso? Matar es una palabra muy dura, Gervasio. En ocasiones
habrá que hacer un poquito de fuerza. No digo que no. Los infieles suelen ser como los bebés, gritan y patalean cuando les lavan la cara. ¿Vas a dejarlos sucios por eso? La fuerza de estas palabras, donde nos muestran que los eufemismos no es algo actual, no es algo propio ni siquiera de Colombia, donde se trata de minimizar la crudeza de las atrocidades, sino que viene casi desde la conquista, donde se dice que se hizo evangelización, cuando lo que realmente sucedió fue un exterminio de las comunidades indígenas. En este caso también nos va a presentar a través de este personaje el eufemismo de la guerra y el eufemismo de los excesos, diciendo que son cosas que son necesarias, que son parte de la formación o educación a los demás. Eso me parece que es un aspecto importante a tener en cuenta en todas las guerras, cómo todos los agentes activos tratan de minimizar sus crímenes, tal vez para no sentirse tan mal o para dejarlos a la posteridad con una cara no tan monstruosa. Pero lo que más me gusta de este libro es precisamente su título, Madera de Héroe, porque es una investigación del heroísmo. ¿Y cómo no va a estar relacionado con La roja insignia del valor de Crane, donde también nos presenta cómo ese heroísmo individual se ve representado? Y lo resalto porque allí hacía una reflexión diciendo que el heroísmo es más un concepto social. Y aquí vamos a ver que Miguel Delibes también va a remarcar ese mismo rasgo social del heroísmo. Voy a destacar aquí la secuencia con la cual él, a lo largo de varios hechos, va a investigar y va a hacer que Gervasio se pregunte por la realidad o la verdad que hay detrás del concepto del héroe, pasando por distintos momentos. No lo va a hacer inmediato, sino que va a permitir que nosotros interioricemos los conceptos del heroísmo con los hechos que nos va narrando de la guerra civil. Iniciando con las causas. Veámoslo. Su pregunta volvió a sorprenderme, pero como creo en el destino de este niño con la misma fe que si me lo hubiera anunciado un ángel, el mismo Dios debió de inspirarme la respuesta. Lo primero que se necesita para ser héroe, le dije, es una buena causa. Ya puedes realizar las mayores proezas, sacrificar incluso la vida, que si no lo haces por una causa noble, será un sacrificio inútil. Me gusta que en la investigación que realiza del heroísmo, pasando por la infancia del niño, nos va a remarcar la importancia de las causas. Y cómo no, vamos a ver que en las guerras es importante inspirar a los demás, y esa inspiración viene enmarcada en la causa. Pero algo que se ve tan diáfano posteriormente, ¿cómo explicarlo en cada momento? Eso es lo que me gusta de la obra de Delibes. Nos va a presentar a través de los hechos cómo los conceptos del heroísmo se van a ver allí remarcados. Y cómo este niño va a tratar de descubrir si realmente lo inspira una causa noble. Por eso más adelante se va a preguntar sobre si una causa es realmente la apropiada. Veámoslo acá. Un traidor, entiéndeme, hijo, arguyó procurando paliar la decepción que sus palabras producían en el pequeño. Hay ocasiones en la vida en que la frontera entre el heroísmo y la traición es tan tenue como un papel de fumar. Pero es que se puede ser héroe y traidor al mismo tiempo, tío. Qué gran pregunta. Y me parece que esa investigación es muy pertinente, porque realmente cuando estamos en la actualidad y cuando como seres humanos vamos tomando la decisión de nuestra vida y en cada hecho, la decisión no siempre, por no decir nunca, es diáfana. No es fácil decir, sí, esta causa es la causa correcta. Y me parece muy bien que él lo va investigando a través de la perspectiva de Gervasio, dentro del mismo corazón de la Guerra Civil Española. Vamos a ver acá la continuación de las dudas. Dice así: mi sobrino insiste en determinar la razón última del heroísmo, esto es, si el heroísmo responde o no a un incentivo ético. La cuestión es compleja. Hay casos evidentes que no se prestan a duda, pero existen otros de ardua definición, lo que me lleva a reducir el heroísmo a un problema de buena fe. Creo que difícilmente se puede ir más allá. El que se inmola a sabiendas, con recta intención y mirada limpia, es un héroe. Me gustan mucho los dilemas existenciales que él plantea,
aquí a través del heroísmo, saber si realmente estamos siendo héroes, si realmente solamente con tener buenas intenciones, sin importar luego las consecuencias de los hechos, es suficiente para el heroísmo. Todas estas preguntas me parecen de gran profundidad filosófica y existencial, que no solamente son extensibles al heroísmo, sino también a todas nuestras decisiones. En cada uno de nosotros, si estamos tomando una decisión que apunta a lo correcto o a lo incorrecto, en si lo que estamos haciendo está bien o no. Qué grandes preguntas nos plantea aquí. Pero Miguel Delibes no se queda con respuestas fáciles. Él sigue investigando a lo largo de la obra y a lo largo de los hechos que van sucediendo sobre el heroísmo. Y luego va añadiendo otros conceptos. Veamos este. El héroe de leyenda exigía incluso el referendo de un testigo que pudiera transmitir al mundo los pormenores de la hazaña y de esta forma incitar a la ejemplaridad. Y es que este pasaje me recuerda mucho la reflexión que hacíamos en la obra de Crane, en La Roja Insignia del Valor, porque allí veíamos que el heroísmo o la valentía es una virtud social. Tiene que haber un testigo que dé fe de que fuimos valientes, de que fuimos héroes. Y entonces vemos cómo él va sumando allí todos los elementos. Tener una buena causa, actuar de buena fe, pero también tener a alguien que lo atestigue y que por tanto serviremos como ejemplo. Algo que también veíamos en el análisis que hacíamos del poema del Gilgamesh, donde indicábamos que esos poemas modelan a través del ejemplo de sus héroes las costumbres y los valores que quieren incitar en las comunidades, en su cultura. Gritaría, lloraría, rezaría, invocaría, juraría, se desesperaría, arañaría los mamparos, se daría de cabezazos contra ellos, o por el contrario, asumiría serenamente la muerte que se acercaba. ¿No radicaba en este matiz el heroísmo? Desde sus devaneos solitarios, escuchando el programa Al Paso Alegre de la Paz, Gervasio había menospreciado la muerte arcana, incógnita y silenciosa por inútil. El heroísmo encubierto, al perder su carácter aleccionador, no servía para nada, dejaba de ser heroísmo. Lo que me hace pensar profundamente sobre los héroes actuales, donde ya no vemos a héroes silenciosos, a héroes discretos, sino que tienen que ser pomposos. Y más aún, ahorita con las películas de superhéroes, ya vemos que los héroes no son, como Rescatando al Soldado Ryan, un soldado cualquiera, sino que tienen que ser el Capitán América, tienen que ser Iron Man, tienen que ser superhéroes pomposos, fatuos, tienen que mostrar y derrochar suntuosidades. De lo contrario, ya no nos conquistan, ya no nos sirven de ejemplo. Es algo que me parece muy curioso encontrar, porque así como les decía en los pasajes anteriores, que el Gilgamesh está formando la cultura de su sociedad, asimismo los Avengers o estos superhéroes están modelando nuestra cultura y estamos dejándonos deslumbrar por estos héroes falsos en menosprecio de los héroes reales, que creo que difícilmente se encuentran en la actualidad, o por lo menos se les homenajea en películas. Es algo que invita mucho a la reflexión. De esta obra también me gusta mucho que muestra la dificultad, la gran dificultad que se presentan en los hechos heroicos, y que me gusta representar y llamar como el mito del éxito, donde veíamos que hay algunas falsificaciones o mentiras que se cuentan para representar el éxito recubierto de una aureola de santidad, que veíamos en el análisis de la autobiografía de Benjamin Franklin. Y aquí él lo dice con unas palabras que me parecen muy elocuentes. Son estas: el engreimiento empequeñecía el heroísmo, que precisamente radicaba en revestir de cotidiano lo excepcional. Me parece que estas palabras son muy poderosas. Todas las historias de éxito o de emprendimiento revisten lo excepcional con lo cotidiano. Y entonces nos dicen que nuestros héroes o emprendedores actuaban de forma cotidiana, sin destacar todos los aspectos extraordinarios, inusuales y excepcionales
que tuvieron, ya sean su formación de cuna, su suerte o el contexto histórico en el cual estaban viviendo, o incluso las condiciones materiales o históricas que le permitieron conocer o aprovechar conocimientos o técnicas que los llevaron al éxito. Me parece que este gran mito de los éxitos es algo a destacar. Finalmente, me gusta que la obra de Delibes logra hacer un homenaje a los héroes de la guerra civil, tanto de un bando como del otro, y no solamente a los héroes reconocidos, sino también a los héroes discretos. Él nos dice así: ahora bien, ¿y la causa? ¿Cabía el heroísmo al servicio de cualquier causa? Años atrás, tío Felipe Neri exigía al héroe una causa noble, pero su propia experiencia le enseñaba que cabía invertir el orden del proceso. Esto es, bien podía ser el soldado que moría dando la cara desinteresadamente el que ennoblecía la causa a la que servía. Y con este último pasaje me parece que remarca muy bien la reflexión que Borges hacía en alguno de sus cuentos, donde decía que un sitio se hacía importante, pero luego le daba la importancia los hechos o la batalla que se llevó a cabo allí. Me parece que aquí él lleva la misma inversión, el mismo pensamiento al héroe, diciendo que no importa cómo se actuó, sino realmente se da después con el reconocimiento, mostrándonos que no hay una fórmula para el heroísmo, sino que más bien actuamos y luego con nuestro sacrificio, con nuestra causa, con todo lo que adorna el heroísmo, nuestro propio comportamiento inspirador, hacemos que se nos reconozca como héroes, no siguiendo una receta, sino siendo reconocidos como ejemplares para nuestra cultura y nuestra sociedad. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que lean esta grandiosa obra, se dejen llevar por el razonamiento sobre el heroísmo que nos presenta y, ¿por qué no?, que me dejen sus comentarios sobre esta grandiosa obra. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.